Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10. Y vamos a darle... No se lo escucha. Ahí, ¿se escucha? ¿Me escuchan? Ok. Decía que vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos del 11 al 18. Y dice así el Señor en Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Miren, hermanos, cuando el Señor Jesucristo se describe como el buen pastor, nos revela mucho de cómo Él es, con su amor y su cuidado a favor de nosotros. A su vez, nos muestra cómo debemos ser nosotros también, ya que todos, absolutamente todos nosotros los cristianos, vamos en algún momento dado a darle cuenta al Señor. Todos cumplimos o debemos cumplir de varias maneras el rol de pastores. Y se lo voy a explicar cómo. Usted va a cumplir un rol de pastor como padre o como madre. Usted va a ser el pastor de sus hijos, ya sea como creyente, que son más avanzados, los creyentes que ya tienen más años en el caminar del Señor, van a ser pastores de los hermanos nuevos, de los hermanos recién convertidos. También como maestros y como evangelistas o líderes, somos también nosotros pastores y debemos compartir lo que ya hemos aprendido y lo que vamos a aprender en el caminar con Jesús. Jesús nos ha llamado a ser pastores, siguiendo su ejemplo. Y en esta mañana vamos a ver 3 pasajes que vamos a considerar para este mensaje, que lo estamos titulando Yo soy el buen pastor. Vamos a la Biblia, nuevamente al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 11. Mire lo que dice. Juan 10, 11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Amado hermano, amada hermana, préstele atención a lo que Jesús está diciendo. No dice yo soy el pastor. Jesús está diciendo yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero, ¿qué entendemos nosotros por esto que Jesús está diciendo? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Por bueno, la palabra bueno se extiende los atributos morales
de Dios. Entendemos por la palabra bueno los atributos morales de Dios, porque Dios es justo, Dios es equitativo, Dios es puro y perfecto en todas sus acciones. Bienvenido, Maricela. Dios es fiel, Dios es justo. Entonces, si Dios es fiel y Dios es justo, equitativo, puro y perfecto, eso es bueno. Por eso Jesucristo está diciendo, no dice yo soy el pastor. Jesucristo está diciendo yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Vamos al libro de Isaías, capítulo 3, versículo 10 en el Antiguo Testamento. Miren lo que está diciendo Isaías. Isaías capítulo 3, versículo número 10, dice lo siguiente. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor en el Antiguo Testamento? Está refiriéndose sobre el juicio de Jehová contra Judá y Jerusalén, pero está dándonos a entender de que allí en ese acontecimiento había muchos justos y muchos injustos. Entonces, la justicia de Dios para sus hijos, para los que Él conoce como sus ovejas, es una bendición. Y esta bendición se refleja aquí cuando dice en el libro de Isaías, decid, el verbo decid está en modo imperativo, decid al justo que que le irá bien. Decidle al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Y puedo yo agregarle aquí lo que David dijo en uno de sus salmos. Joven fui y he envejecido, y no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Vamos al libro de Isaías en el capítulo 26, versículo 2, dice lo siguiente. Isaías 26, versículo número 2, dice, nuevamente el verbo abrir está en modo imperativo. Dice, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Miren, dice, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Jesucristo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si guardamos, si cuidamos, el Señor nos abrirá las puertas para que nosotros entremos. Jesús dijo en una ocasión estas palabras. Vengan todos los que están trabajados, cargados y cansados, que yo los haré descansar. Y también dijo el Señor, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Versículo Juan capítulo 5, versículo número 30. Mire lo que dice. En el Evangelio de Juan, capítulo 30, Juan 5:30. Juan capítulo 5, versículo 30. Dice así. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Aquí se está refiriendo el Señor a su justicia, a lo que Él es buen pastor. Estamos viendo de cómo Él es excelente y buen pastor. Entonces Él es equitativo, puro, perfecto en todas sus acciones.
Y aquí nos está dando a entender algo interesante. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Es decir, Jesús no hacía nada si el Padre no le daba esa orden. Y él vino aquí a no a juzgarnos. Jamás vino a juzgarnos ni a sentenciarnos. Nosotros nos sentenciamos y nosotros nos juzgamos. Él no. Él vino a hacer las cosas equitativamente. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, ni juzgar, ni juzgo, ni mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Él vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Y no nos vino a juzgar. Él vino a darnos la oportunidad para que nosotros podamos ver con ojos espirituales lo que Él estaba haciendo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario para darnos la oportunidad de poder ser hijos de Dios. En el libro de Juan, capítulo 7, versículo 24, mire lo que dice. Juan 7, 24, dice lo siguiente. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y a veces nosotros solemos juzgar y vemos las apariencias y estamos allí haciendo un juicio sin que no sea algo real. Esto me recuerda a un acontecimiento hace años atrás. Lo que le voy a hablar quizás tendrá unos 30 años, si no es más. Vino a nuestro país, al Ecuador, un cantante famoso. Y él quiso hacer una experiencia y quiso experimentar algo. Y él se cambió de ropa, se puso una barba postiza, se puso ropa harapienta, andaba con unos zapatos, unas zapatillas, y comenzó a caminar por todo 9 de octubre. Y caminó 9 de octubre y llegó a un lugar donde vendían comidas. Y se acercó a pedirle comida a alguien y lo rechazaron. Y le dijeron, mira, vete de aquí, andrajoso, harapiento, borracho, ebrio, qué sé yo, le dijeron un poco de cosas. Y él seguía por ahí y seguía pidiendo y nadie le prestó atención. Hasta que un momento más allá, alguien le dio una bebida y alguien le ofreció comida. Y él se descubre allí estando con él. Comienza a sacarse, le dice, amigo, gracias, pero yo solamente estaba haciendo un experimento. Era el famoso cantante José Luis Rodríguez, el Puma. Se había disfrazado. Cuando lo reconocen, la gente que lo había rechazado, la gente que, uy, si es el Puma, por favor, venga, traiga, ahora sí. O sea, porque lo vieron, la apariencia. Miren, hermano. Y así muchas veces juzgamos. Y así muchas veces somos juzgados. Y muchas veces las apariencias engañan. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 15, versículo 3. Lo que está diciendo el Señor. Estamos hablando en este tema, yo soy el buen pastor. Jesús hablando de que él era no pastor, sino el buen pastor. Apocalipsis capítulo 15, versículo número 3, dice lo siguiente. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Eso es Jesús. Ese es el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y esta porción bíblica es una alabanza. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. Apocalipsis 16, versículos 5 al 7.
Apocalipsis 16, versículo 5, dice así. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por tanto, derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Es que ese es nuestro pastor, ese es el buen pastor, justo, santo. Él no nos va a nosotros. Si cometemos un pecado, si cometemos un error, Él no nos va a estar tildando, no nos va a estar allí tachando ese pecado. Él va a decir, ven, yo te libro, yo te amo, yo te perdono. Pero si tú vuelves a hacer lo mismo, eso se llama pecado de transgresión. Si vuelves a actuar en lo mismo, ese es un pecado de transgresión. Y eso tiene consecuencias. El libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 8, dice lo siguiente. Apocalipsis 19, 8 dice así. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hace años me agradaba ponerme ropa de lino. Ya no veo ya la ropa, al menos aquí no veo. Si alguien sabe dónde venden lino, me avisen para ir a conseguir. Hacerme una camisa o un pantalón de lino. Qué lindo, o sea, es finísimo, es elegante, es elegante. Y miren, hermanos, cómo Jesús aquí pone esta porción interesante para decirnos a nosotros. Dice, y a ella se le ha concedido. A ella, ¿quién es ella? La iglesia, hermano. A ella es la iglesia, usted no es su iglesia, usted que es la iglesia, usted que es la niña de los ojos de mi Señor. Cada uno de nosotros que formamos la iglesia, y se está refiriendo y dice así, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Cuando estamos delante del Señor con olor grato, con olor fragante, aun cuando no nos vistamos de lino fino, la vestidura del poder del Espíritu Santo hace que resplandezcamos frente a la presencia de los demás. El poder de Dios actúa en nosotros y ese poder es el que debemos tener cada día nosotros en aumento. Y eso es lo que dice David en el Salmo 23. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ese es la llenura del Espíritu Santo. Dice David, mi copa está rebosando. ¿Cómo está su copa, hermano? ¿Está rebosando? Si se está rebosando, envíenme un poco para mí, para yo también rebosar. Porque ese es el poder del Espíritu Santo. Y veamos, sigamos viendo. Apocalipsis 22:11. Apocalipsis 22:11 dice lo siguiente. El que es justo, sea injusto todavía. Perdón, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Voy a volver a leer este pasaje que parece que fuera trabalengua, pero quiero que usted lo entienda. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí, hermano? Mire que el Señor no nos pone a nosotros un revólver y no sabe qué, mira, si tú no cambias, te voy a dar un balazo. No, no.
Tenemos libre albedrío, cada uno de nosotros tenemos ese libre albedrío para poder escoger entre lo bueno y lo malo. Por eso el Señor está diciendo aquí, el que es injusto, sea injusto todavía. O sea, si usted quiere ser injusto, siga siendo injusto. Pero recuerde que esto tiene consecuencias. El que es inmundo, bueno, siga siendo inmundo. Bueno, eso tiene consecuencias. Pero hay una parte interesante que en la porción última dice, y el que es justo, préstele atención, y el que es justo, practique, dice, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Esto es lo que Dios nos enseña. El buen pastor nos enseña a ser equitativo, puro y perfecto en todas nuestras acciones. Porque Él lo es. Él no nos va a enseñar algo que no es. En lo que tiene que ver con lo puro, vamos al libro de Gálatas, perdón, al libro de los Salmos, número 119, versículo 140. En el Antiguo Testamento, el libro de los Salmos, Salmo 119, versículo 140. Mire lo que dice. Salmo 119, versículo 140. Dice así. Sumamente pura es la palabra y la ama tu siervo. Repito este pasaje. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Amén. ¿Cuántos aman la palabra? El que ama la palabra se va a purificar a través de la palabra. Pero no solamente la tiene que saber de memoria. No solamente la tiene que tener allí en los momentos que usted, es en todo momento la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Estamos a la ventana del mes de septiembre, que es dedicado específicamente al mes de la Biblia, al mes del cristianismo, que debe enfocarse más en las Sagradas Escrituras. Y el salmista nos anima, al igual que si queremos ser puros, si queremos ser puro y transparente, entonces tenemos que llenar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida de su palabra. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Usted, amado hermano, usted, amada hermana, que es siervo y sierva del Señor, ame la palabra de Dios. Busque la palabra de Dios. Empápese de la palabra de Dios. Cuando usted tenga que hablar, hable palabra santa. No hable palabra inmunda. No practique lo que el mundo practica. No repita lo que otros repitan. Repita la palabra de Dios. Si alguien le dice una blasfemia, usted dígales que Dios te bendiga y te guarde y que haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová guarde tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Son palabras de santificación, de purificación. Santiago capítulo 3, versículo 17 en el Nuevo Testamento, dice lo siguiente. Santiago capítulo 3, versículo 17, dice así. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Permítame volver a repetir este pasaje para que usted lo entienda. Dice así: primero, la palabra que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esto es puro. Esto es lo que el buen pastor realiza. Esto es lo que el buen pastor dice. Esto es lo que el buen pastor hace. Porque el buen pastor, Jesucristo, hizo lo que practicó
por eso lo llamaron maestro. El maestro vive lo que practica. El profesor vive lo que a él le enseñaron. Es la diferencia. Veamos lo que significa perfecto. Job, capítulo 1, versículo 1, habla sobre una perfección de este patriarca llamado Job. Dice así. Job, capítulo 1, versículo 1, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Préstele atención a esta palabra, hermano. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Todas estas cualidades de Dios, de Jesucristo, las podemos tener nosotros si nosotros comenzamos a buscar su rostro. Mateo capítulo 5, versículo 48, Nuevo Testamento. Mateo capítulo 5, versículo número 48. Dice así: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Miren, hermanos, hay mucha gente que dice estas palabras. Es que yo no puedo ser perfecto. Es que el único perfecto es Dios. El único perfecto es Jesucristo. Yo no puedo ser perfecto. Yo tengo mis debilidades. Yo tengo mis imperfecciones. Miren, hermanos, si seguimos pensando eso, si seguimos diciendo eso, recuerde que lo que sus labios declaran, eso se hace. Pero si usted declara, Señor, como Pablo lo dijo, no es que ya sea perfecto, ni que ya lo haya alcanzado todo, pero prosigo a la meta, al premio, al supremo llamamiento de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y luego Pablo dice, así que los que somos perfectos, esto mismo hagamos. Y si no, por otras cosas nos revelará Dios. Mire, Pablo alcanzó la perfección, hermanos, dejando atrás todo lo que le estaba estorbando, todo lo que le estaba impidiendo. Hay muchas cosas que debemos dejar atrás. Hay muchas cosas que debemos dejárselo al Señor. Y debemos llegar a la perfección de Jesucristo. Bienvenido, cuñado. Bienvenido. Todos sean bienvenidos. Estamos llegando a la perfección. Estamos hablando de que Jesucristo es el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y Jesucristo nos enseña a nosotros que nosotros podemos ser puros, podemos ser perfectos, podemos ser equitativos, podemos ser perfectos. Y la gente dice, no, pues si perfecto el único es Dios. Sí, hermano. Pero si nosotros queremos llegar a la medida de Él, debemos dejar todo aquello que nos está impidiendo acercarnos a ser perfectos. Veamos el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 21, que dice así. Mateo 19, 21, dice lo siguiente. Jesús le dijo, préstele atención a este pasaje. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Miren, hermanos, qué enseñanza de Jesús. Qué enseñanza que Jesús nos da. Aquí está hablando del joven rico. El joven rico, Jesús le dice, bueno, maestro, él viene y le dice, maestro, qué bueno, qué bien haré para tener la vida eterna. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Mas el que quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y el joven le dice, maestro, yo todos los mandamientos los he guardado. Todos los he cumplido, yo los sé de memoria. Y Jesús viene y le dice en el versículo número que acabamos de leer, en el versículo 21,
Jesús le dice a este joven, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Nadie quiere dejar. Parafraseando, aquí este joven tenía mucho dinero y más le gustaba el dinero que servirle al Señor. Y hay muchas cosas, hay muchos cristianos que tienen otras cosas, que por ejemplo tienen una adicción al cigarrillo, a la cerveza, a la droga, al sexo, qué sé yo, y no lo quieren dejar. Entonces, y eso es lo que nos impide ser perfectos, eso es lo que nos impide llegar a ser santos, a ser perfectos, a ser puros. Y eso es lo que está impidiendo que un cristiano, un verdadero cristiano, llegue a ser una oveja transparente. Proverbios 2:21 dice lo siguiente. Proverbios 2:21 dice así. Proverbios número 2, versículo 21 dice, porque los rectos habitarán en la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Repito este pasaje. Porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. En segundo lugar, hermanos, el gran pastor. Hemos hablado sobre el buen pastor. Jesús dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. En segundo lugar, el gran pastor. ¿Cuál es ese gran pastor y cómo nosotros discernimos y vemos cuál es ese gran pastor? Vamos al libro de Hebreos, capítulo 13. Hebreos 13, los versículos del 20 al 21. Hebreos 13, versículos del 20 al 21. Dice así. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el autor sagrado de Hebreos, hermano? Se está refiriendo al gran pastor, a Jesucristo. Y dice aquí claramente, en el versículo número 20, dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bienvenida, hermano. Bienvenida. Esto es lo que nosotros estamos refiriendo. El gran pastor. El tema de los hebreos es la grandeza de Jesucristo por encima de los ángeles. Es decir, los ángeles tienen su particularidad, son mensajeros de Dios, pero Jesucristo es el Hijo de Dios. Y es la diferencia. Los ángeles tienen podríamos decir, tienen su mandato. Ellos tienen su deber, son mensajeros de Dios. Pero Jesucristo es el Hijo de Dios, el que vino a dar su vida para darnos la oportunidad a nosotros de ser salvos e hijos de Dios. Si vemos el libro de Hebreos en el capítulo 1 y 2, y vemos cómo Moisés o vemos cómo Dios obra en la vida de cada uno de estos siervos, de los sumos sacerdotes, de aquellos que obraban en el libro de Hebreos en el capítulo 5, se habla sobre el sumo sacerdote, se habla sobre Moisés, se habla sobre todo lo que Dios hizo con cada uno de ellos. Él es el Todopoderoso, Él es el pastor que con afán y con todo el poder del cielo
cuida de sus ovejas. Y esto es lo que estamos nosotros haciendo entender a su pueblo. El buen pastor, Jesucristo, da su vida por sus ovejas. Él dio su vida por sus ovejas. Y este es el mismo pastor y este es el mismo rol que debe seguir un pastor terrenal. Al pastor debe interesarle las ovejas. Al pastor debe preocuparse por sus ovejas. El pastor debe visitar a sus ovejas. Si bien es cierto, ahora estamos con pandemia, pero por lo menos llamarlo o qué sé yo, mandarle un mensaje. Yo a mis ovejas les mando un mensaje. Que alce la mano a las ovejas que no reciben un mensaje diario. Aquellos que no reciben porque no me han dado el número de teléfono o no tienen contacto conmigo. Pero mis ovejas reciben. Y si no, pues yo los voy a visitar. No que diga una oveja ahí que yo los sábados voy a su casa. Ahí me reúno con su familia. Ninguna oveja puede decir, nada menos a ninguna oveja de las que yo tengo. ¿No? No puede decir, el pastor no me llama, el pastor no me visita, el pastor no me manda un mensaje, el pastor no habla conmigo, el pastor ni siquiera sabe. No. Yo sé todo, yo me entero de todo. Hay un pajarito por ahí que a mí me informa de todo. Y yo estoy allí. Los estoy mandando mensajes, los estoy llamando, los estoy animando. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y el buen pastor es el gran pastor. En tercer y último lugar, el príncipe de los pastores. Vamos al primer libro de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Primer libro de Pedro, capítulo 5. Mire lo que dice. Primer libro de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Dice así. Préstele atención. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Miren, hermanos, de aquí deducimos la enseñanza de que somos pastores subalternos y que nuestro deber es modelar fielmente al príncipe, a nuestro príncipe y nuestro Señor Jesucristo como padre o madre o como seres humanos. Este es el modelo. Usted va a ser el príncipe de los pastores, usted va a ser un pastor especial si usted pastorea a su familia. Si usted como padre pastorea a sus hijos, como madre pastorea a sus hijas, como esposo, como esposa, como hermano, como hermana, como parte del grupo de Cristo, como dijimos al inicio, como creyentes que conocemos más la palabra de Dios, debemos enseñarle a aquellos que no conocen, a aquellos que recién están naciendo, como maestros, como evangelistas, como predicadores. Debemos mostrarnos que somos realmente aceptos delante de Dios y que el Señor va a concedernos todo lo que anhelamos, pero si somos tal cual Él quiere que seamos. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, que se llama Jesucristo, recibiremos, dice aquí, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Usted va a recibirla. Yo voy a recibirla. Los padres van a recibir, las madres van a recibir, los hermanos van a recibir. Pero si realmente hemos hecho la soberana voluntad de Dios, si realmente hemos realizado lo que Jesucristo quiere que hagamos, que prediquemos su palabra, que hagamos en práctica, pongamos en práctica todos los conocimientos que Él nos ha dado. Como creyentes más avanzados, pastores de los hermanos nuevos. Primera carta de Tesalónica, capítulo 5, versículos 12 al 14. Primera carta de Tesalonicense, capítulo 5, versículo del 12 al 14, dice así. Primera Tesalonicense 5, versículos 12 al 14, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan,
y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Versículo 14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mire, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Señor a través del apóstol Pablo? Pablo está rogando a los hermanos que reconozcamos a los que trabajan entre nosotros, o sea, los que presiden, los pastores. Miren, hermano, hay pastores vagos, perdónenme la palabra, hay pastores vagos que no quieren trabajar. Yo conozco algunos. Pastores que si no hay un don lucrativo, no van a trabajar. ¿Cuánto hay? A ver, ¿cuánto hay? Si hay tanto, yo voy a pastorear a la iglesia. Si me ofrecen tanto, yo voy. ¿Cuánto hay? Eso se llaman pastores asalariados. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Las visita, las llama, las anima, las estimula, le manda un mensaje. Ya por esta cuestión de la pandemia, por lo menos le manda un mensaje, porque no le va a pasar el virus mandándole un mensaje por Facebook, por WhatsApp o por internet. El buen pastor su vida da por las ovejas. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 10. Primera a los Corintios 4:10. Miren lo que está diciendo Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 10. Dice, nosotros somos, préstele atención a esto, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciables. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? ¿Qué es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo aquí? Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciables. Hermanos, cuando se predica la verdad, cuando se dice la verdad y se plasma la verdad, nos critican y nos ponen allí en la mira. No, este pastor está dedicándome el mensaje. No, es que esto ya le contaron, ya le fueron con el chisme y le están diciendo esto. Cuando predicamos, Pablo dice esta verdad. Pablo es un hombre, fue un hombre de Dios. Pablo dijo esto: lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Y a veces nosotros hacemos lo que no debemos hacer. Y no hacemos lo que deberíamos de hacer. Primera carta a los Corintios 8, versículos 9 y 10. Primera carta a los Corintios 8, versículos 9 y 10. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de que eres débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Miren, hermanos, cuidado con lo que hacemos, cuidado con lo que hablamos, cuidado con lo que decimos, cuidado con lo que murmuramos, porque hay mucha gente débil, hay muchos hermanos que recién están creciendo en la palabra de Dios, y esos hermanos van a ser infectados y van a ser allí dolidos, porque ellos no entienden, porque ellos no comprenden lo que está pasando, lo que está sucediendo. Primera carta a los Corintios 12, versículo 20 al 22. Primera carta a los Corintios 12, del 20 al 22. Dice así: pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies,
No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que padecen más débiles son los más necesarios. Préstele atención a esto, hermano. Préstele mucha atención a esto. El versículo número que acabamos de leer, 20, dice lo siguiente. Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Hermanos, eso es bíblico. Los hermanos que parecen más débiles, los hermanos que parecen que no saben nada, esos son los más necesarios. Y Dios los va a usar. Dios usó a muchos hombres, a muchas mujeres. ¿Te recuerda cuando Dios llamó a Moisés? Moisés comenzó a decirle al Señor, Señor, soy tartamudo. ¿Y qué le dijo Dios? No me vengas a decir a mí que tú eres tartamudo, Moisés. Anda y obedece, que yo te voy a poner palabras. Tú vas a predicar y tu hermano va a ayudarte. Y ahí fue Moisés. Y a veces ponemos allí obstáculos. Y vemos a los más débiles. No, hermano, todos somos necesarios. No somos imprescindibles, pero sí somos necesarios. Y el cuerpo de Cristo es uno solo. La iglesia es una sola. Y todos, los unos con los otros, ayudamos al crecimiento de la obra. Como maestros, como evangelistas, como líderes que somos. Como parte del cuerpo, hagamos lo que el Señor quiere que hagamos. Comprendamos esta palabra. Y empezamos diciendo que Jesucristo es el buen pastor, no es el pastor, es el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Así que, amado hermano, usted es un pastor en su casa. Usted es el pastor de sus hijos. Usted es el pastor de su hermano, de su hermana. Usted es el pastor de todo lo que le rodea, porque Dios nos va a pedir cuenta a nosotros. Si somos líderes, si usted es un líder, si usted es un evangelista, si usted es un predicador, usted es un pastor. Usted está diciéndole al Señor, heme aquí, envíeme a mí. Que nosotros podamos decirle al Señor. Y que el Señor nos pueda decir a nosotros también. Ven, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Que la paz de Dios sea con ustedes. Que la abundancia, sobreabundancia de la bendición de Dios caiga sobre sus hogares, desde ahora y para siempre. En el nombre de Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén.